Bueno, estoy leyendo, empezando a leer lo del estudio de las niñas y de los niños. Es muy precioso y el tema va a ser venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y luego el texto que sigue, de mi yugo, y los dos textos que siguen. Cada texto un día, ¿no? El 28, 29 y 30. Pero antes de eso, el pastor nos aconsejó que el pastor Daniel es el que hizo el estudio de los niños. Nos aconsejó que leamos en el compendio, y creo que no terminé ni eso todavía porque era todo lo que habla del Señor Jesucristo, y que es tan precioso porque venid a mí, dice el texto que le vamos a enseñar a los chicos, ¿no? Y a mí, uno dice, sí, bueno, al Señor Jesús, pero si a la luz de las Escrituras es tan precioso, ¿quién es el que los está llamando? El que nos conoce, el que conoce los pensamientos, que todas las cosas están abiertas delante de Él. Bueno, era tan precioso ver a quién es el que nos está convidando a venir. Y bueno, recién voy por ahí, pero bueno, lo que habló el pastor a la noche también tenía que ver con esos textos, y bueno, él lo enfocó más del lado de nuestro Padre Celestial, ¿no? Pero bueno, veía cómo en el plan de Dios están todas las cosas y todo es de Él. Y como dice Juan 6:44, ninguno, lo podemos leer y después vamos a leer un pasaje en Mateo y uno y volvemos a Juan. 6:44. Y dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y la verdad que si nos podemos a meditar cómo el Padre nos trajo, ¿no? Y cómo obró para que yo llegue al arrepentimiento por su Espíritu que obra en mi corazón. Y qué cosa tan preciosa, ¿no? Cómo el Padre nos ha traído. Y pensaba, bueno, Nicodemo, cómo lo llevó a todos de modo distinto, ¿no? Pero bueno, Nicodemo se acercó al Señor Jesús por las dudas, por inquietudes que tenía, y si estudiara sería mucho más, ¿no? Pero bueno, después tenemos otro caso muy distinto, la mujer samaritana, y cómo el Señor Jesús, que no hacía más que lo que el Padre le decía, y eso está en el estudio, porque el Señor Jesús es Dios. Primero dice en el compendio, habla Jesucristo, Dios, y bueno, todo como Él es como Dios, ¿no? Y luego Jesucristo, hombre, y Él se anonada, pero no solo que fue inferior a los ángeles por ser humano, sino que en esa dependencia del Padre. Y bueno, que no es tan que avergüenza, ¿no? Porque siempre me parece que, bueno, puedo salir así nomás, puedo levantarme hoy y así me va, ¿no es cierto? Con palabras, con ideas, con cosas que están fuera de lugar y que hacen mal, que hacen daño. Cuando uno sale así nomás, y el Señor Jesús, Dios, pero humanado, dependía del Padre y oraba, ¿no? Y dice, ofreciendo ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte, ¿no? Y era no era solo una oración de pedir, era ofrecer, era un sacrificio.
¿no? Y yo pensaba, a veces mi oración es, te pido esto, el otro, gracias por esto, pero la del Señor no era eso, era se ofrecía, dicen en Hebreos, espera que lo voy a buscar bien, 5:7, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, y fue oído por su reverencial miedo. Fue oído. Y dice, clamaba con clamor, dice, ofreciendo con gran clamor, y después vamos a leer otro texto que dice que el Señor clamó, y clamar, uno puede clamar a gran voz, puede gritar, pero también a veces no es lo que se escucha fuerte, sino de dónde viene, de la gran aflicción de donde nace eso, que se llama clamor, ¿no? Es un grito profundo, es algo adentro, el clamor. Y bueno, ese era el Señor Jesús, ¿no? Y cómo, bueno, el Señor Jesús lo recibió a Nicodemo con todas esas inquietudes. Así lo trajo el Padre a Nicodemo, la trajo a la mujer samaritana, y el Señor Jesús sabía, porque Él había orado esa noche y sabía que era menester pasar por Samaria, ¿no? Y qué precioso, esa dependencia del Señor, que era todo para bendición, para que el Padre pueda hacer esos encuentros tan preciosos con estas almas, ¿no? Y la mujer samaritana fue distinto, no era inquietudes, sino que el Señor le habló y que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no? Era distinto modo como el Padre llegó a ella, a través del Señor Jesús, con las palabras que les dio. Y después tenemos otra conversión, como es que la de Saulo, que esa es otro modo. Uno era por conversación, por la inquietud de la persona como Nicodemo. Otro era que el Señor la esperó ahí a la mujer y le dijo, la redarguyó de su pecado, ¿no? Que el Padre siempre sabe cómo llegar, ¿no? Y dónde presentarles a Cristo. Y Saulo fue como una conversión como abrupta, no sé cómo se dice, ¿no? Que de golpe ve la luz de Dios y cae de su montura y dice, ¿no? Ahí, Señor, ¿quién eres? El Señor Jesús se presentó a él y le dice, ¿qué quieres que haga? Entonces él que dice, bueno, levántate y ve a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y después que vemos que hacía Pablo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, dice, he aquí él ora. No sabía qué tenía que hacer, no empezó a hacer nada. Además estaba ciego, creo que fueron 3 días que pasaron, ¿no? Pero he aquí él ora, mientras no sabía qué tenía que hacer, porque el Señor ahí no le contestó. Lo único que le dijo, ¿qué quieres que haga? Bueno, ve a la ciudad y ahí se te va a decir. Y entonces, mientras él no sabía qué tenía que hacer, estaba orando. Habrá sido tremendo, ¿no? Lo de Saulo, esa conversión de pasar de muerte a vida, de pensar en su vida pasada, tal vez, pero ninguna conversión es más chiquita. Sí, en lo público, porque Pablo era un hombre público y públicamente estaba mandando a matar, no sé si matando a él, a los creyentes, ¿no? Pero ninguna conversión, ni de niño, ni de grande, ni de anciano, es menor, porque es pasar de muerte a vida, de hijo del diablo a hijo de Dios. Es inmensa. En el himno recién no me acuerdo qué decía la estrofa, lástima la perdí ahora, pero bueno, era algo así. El coro de tus hijos, que tu poder salvó aquel sublime día de nuestra redención, ¿no? Y bueno, tan precioso
lo que el Señor ha hecho para con nosotros y bueno, y acá en Pedro, ¿no? Y Pablo, digo, cómo el Señor, yo pensaba, los llevó, el Padre los llevó al Señor Jesucristo. Y el Señor también, en esa dependencia que tenía, él alababa al Padre y era consciente de que Él guiaba todas esas cosas. Por eso me lo anoté, lo puedo leer de acá. Mateo 11 dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. Así, Padre, pues que así agradó en tus ojos. Como para el Señor no hay niño ni grande, ni es el corazón al que Él se revela, al que es humilde como un niño, y a los niños de edad también, ¿no es cierto? Que a veces van primero en el reino de los cielos, ¿no? Los más humildes y los que no están tan duros como nosotros, ¿no? Y luego vamos a ver en Juan 12, primero era como el Padre, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Y bueno, pensar, ¿no? Que, porque uno ahora está pensando en el campamento también, a los que lleve, pero también en los encuentros que tenemos, que el Padre los trae. Y no siempre la respuesta es para bien, es que digan que sí, ¿no es cierto? Acá en el 12:37, Juan 12:37 dice: empero, habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él. Y acá, en el otro capítulo. Y después en el 42 dice: con todo eso, aún de los príncipes, muchos creyeron en él. Mas por causa de los fariseos no lo confesaban, por no ser echados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Algunos no decían nada, aceptaban, creían en Cristo, pero no decían nada porque no querían que los echen de la sinagoga, ¿no? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, ¿no? Ya con esta palabra, cuánto tengo, ¿no? Y acá en el 44 habla ahí de, vamos a seguir leyendo hasta el 50. Dice: mas Jesús clamó. Por eso ahí dice, yo quería buscar en el diccionario, en el bíblico, pero no lo llegué a buscar. Pero ese clamor que viene de dice, un grito, o si no puede ser voz baja, pero que viene desde la aflicción, desde algo, un dolor, ¿no? Mas Jesús clamó. Ahí vio los que no creían, después los que creían y no se animaban a decir, a confesar. Y Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Todo esto que él decía, lo decía con un clamor, con un deseo del corazón que sufría por esta causa, porque crean, porque vino la luz y para que no estén en tinieblas. Y bueno,
pensaba, ¿no?, que el Señor me ayude a orar y a clamar como lo hacía Él, que es Él, ¿no? Pero bueno, si nos dejó esta palabra es porque quiere que yo también pueda clamar, que me duela por las almas, por el que no cree, por el que cree y no se anima, por los que creen, que Él después oró, por los que van a creer, pero Él clamaba, y diciendo, ¿no?, que el que cree en mí, y después el 47 dice, y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Entonces, eso era la palabra que Él hablaba. Y me quedó tanto del pastor que dijo este domingo, que podemos hablar acerca de las palabras de Dios. Y yo puedo decir un montón de historias, capaz que me las sé un montón, de historias de la palabra de Dios, o textos de memoria de la palabra de Dios. Pero acá dice que Él hablaba lo que oyó del Padre. No he hablado de mí mismo, sino lo que el Señor me da a mí para hablar. Y eso es palabra de Dios. Sí, Él me va a decir no me va a dar una visión, no me va a dar visiones nuevas, no, va a ser de la Biblia. Pero, Señor, que pueda hacer lo que tú me das que hable. Que sea la palabra de Dios, porque nosotros no sabemos nunca qué le pasa a los hermanos que tenemos adelante, ni a los niños, ni a los adolescentes, ni a los jóvenes. No tenemos idea de todo lo que pasa y de cada necesidad, pero solo el Padre la sabe. Entonces digo, Señor, ayúdame a poder tener este sentir que hubo en Cristo Jesús, que se anonadó, que se hizo a un lado para darle lugar al Padre, a lo que el Padre le da de su palabra. Y justamente ahí cuando Pablo conoció a Jesucristo, ¿no? Primero dice, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres, Señor? ¿Quién eres? Señor, ¿qué quieres que haga? Y lo dijo temblando y temeroso. Y después dice, he aquí él ora, se puso a orar esperando lo que tenga que hacer. Y en el 15, a Ananías Dios le dijo, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿No? Tenía un gran ministerio. Y ese gran ministerio que Pablo tenía y que lo aprendió del Señor directamente, en Romanos 15, este texto me acompañó un tiempo de este año y creo que al final en Monte Grande, y no sé si acá también lo tuve en cuenta, Romanos 15, cómo era la experiencia de Pablo, ¿no? Que recibió el ministerio del Señor. Y Romanos 15, 16, acá me puse el orden del 16. El 18 dice, después seguimos el 16, porque no osaría hablar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Lo que Cristo haya hecho por mí,
no yo porque lo sé, él era un erudito, sabía de las Escrituras, tenía mucho de qué gloriarse. Dice, no sabía decir, hablar cosa que Cristo no haya hecho por mí en su experiencia, ¿no? Pero también que lo haga el Señor, porque dice con la palabra y con las obras, para la obra entre los gentiles, que sea una obra de Dios, no de Pablo, que seguro que sabía tratar gente y guiar multitudes, pero no, era ahora Cristo. Y acá en el 16 dice, no, de ese ministerio que Dios le dio, dice, para hacer ministerio de Jesucristo a los gentiles. Entonces él no era un siervo de los gentiles, servía a Cristo, que yo a veces pierdo la mira. Sí servimos a los hermanos porque el Señor nos dio, pero es servicio al Señor y el Señor me hace servir a los hermanos. Era un servicio al Padre, lo que tenía que hacer que el Padre le dijo, y era lavar los pies a los discípulos, ¿no? Era lavarle, pero era algo que lo hacía porque el Padre lo hizo y el Padre se lo enseñó, ¿no? Dice, ministro, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. Por eso Pablo también se hacía a un lado, no es nada mío, es de Cristo, es de Dios, para la ofrenda de los gentiles, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo, para que pueda dar esos frutos en los hermanos, ¿no? Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que mira a Dios, porque no salí a hablar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de milagros y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he llenado todo del Evangelio de Cristo. Pero todo era por la obra de Dios. Y un hermano me mostró esto hace poquito, ¿no? Cómo empieza en Corintios. Que en Corintios decían en el primer capítulo, decía yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Jesucristo, pero era como, bueno, distintos bandos y el Señor Jesús era como otro bando más, ¿no? Y en los primeros textos, el Señor le muestra la supremacía del Señor Jesucristo. Dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo, santificados en Cristo Jesús, y a todos los que invocan el nombre de Jesucristo. Paz, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí son un montón de textos que todo el tiempo nombra al Señor. Y Pablo se hace a un lado. Ni Pablo, ni Cefas, ni como decían acá, ¿no es cierto? No, ahora es la supremacía del Señor, porque así lo hizo nuestro Padre Celestial. Y bueno, lo que me inquietaba, digo, Señor, ayúdame a orar, para hacerme a un lado, para no interferir en la obra, ¿no? Con mis pensamientos, con mis puntos de vista, con mi carácter, con todo lo que viene de mí, o con la palabra que sé, pero que no la experimenté, porque Pablo decía, nada que no haya hecho Cristo, ¿no? Por mí. Y bueno, ese era lo que el Señor me viene hablando, ¿no? De poder darle lugar, como hizo el Señor Jesús, al Padre, lo que me diga el Padre en oración, y él oraba la noche y oraba de día, porque estaba hablando con los hombres y decía, en el 15 creo que como que sigue conversando, y parte de la conversación, estas cosas habló Jesús, ¿no? Estaba hablando con ellos en el 17 y levantado los ojos al cielo,
Entonces oraba a la noche y oraba también mientras estaba con ellos, y después levantó los ojos al cielo y empezó a orar al Padre, ¿no? Esa dependencia que tenía. Bueno, que el Señor nos pueda ayudar a depender en todo, y que no sea lo que sé con mi mente, sino lo que nos da el Padre para hacer, dice, con la palabra y con las obras. Que pueda hacerme a un lado para que Él sea la obra de Él, ¿no? Para bendición.